Después de saber y de ver qué es la carta del lector, a quién va dirigido, qué características tiene, si es de queja, si es de felicitación, si es una opinión, y cómo ahora en el presente es una carta del lector. Después también de ver las partes o no, la estructura que debe tener una carta del lector, de un título que pone la revista puede ser la noticia o el periódico. Usted puede introducir un, un inicio, un cuerpo, un cierre y sellar con su firma una carta de lector. La forma correcta de realizar una carta de lector. Pero para usted redactar, debe tener en cuenta ciertas consideraciones al momento de escribir. La verdad es que yo a ustedes no vi muchas fallas o faltas ortográficas cuando realizamos el dictado. No las vi ni en Gladys ni en Esmeralda. Más bien en Gladys encontré cierto defecto, no ponemos defecto, cierta maña que ella tiene en escribir en mayúscula, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a eso, pero lo que es conocimiento de letras, conjugaciones, no encontré en ustedes ese tipo de faltas, ¿no? Pero sí vale la pena recalcar lo que el texto nos enseña a introducir en nuestra lectura y en nuestra forma de hablar. Entre ellos, el uso de la C en verbos terminados en ser y sir. El texto nos presenta tres tiempos: el presente del indicativo, presente del subjuntivo y, y el imperativo. ¿Ya? Los tres son en tiempo presente. Recordemos que tenemos pasado, presente y futuro, ¿no? Los tres están en tiempo presente. Verbos que terminan en ser o sir. ¿Cómo se transforman al momento de conjugar? ¿Cuáles son las conjugaciones? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿no? Esas son las conjugaciones. Por ejemplo, tenemos el ejemplo te voy a poner el lápiz, el ejemplo de agradecer, ¿no? Al momento en que usted conjuga en primera persona de suya, o sea, yo, este se transforma en Z. ¿No? Entonces, CO, que le introduce la Z, agradecer, agradezco, ¿ya? Agradecer, agradezco. Agradeces, agradece, agradecemos, agradecéis y agradece. Asimismo, sucede con el verbo lucir. Yo luzco, tú luces, ella o él luce, nosotros lucimos, vosotros lucís, ellas lucen. Pero mire la diferencia cuando hablamos en el mismo tiempo presente, pero con el presente subjuntivo. Mismo verbo, agradecer y lucir, ¿ya? Yo luzca, luzca, ella luzca, de lucir, ¿no? El verbo de lucir puede ser una, una ropa nueva, los zapatos, joyas, gafas, refiere a lucir, ¿no? Algo que lucir. Mismo tiempo, forma de escritura acá. Miren cómo en el ejemplo 2 todos cambian, mientras que en el ejemplo 1 no cambia. Dice, ella agradece, pero aquí, ella agradezca. O sea, que ella agradezca. Hay que decir, ella agradezca. Entonces, mismo tiempo presente, diferente forma de utilizar el verbo. Presente subjuntivo o presente del indicativo. Realmente en la escuela nos hacen aprender esto de memoria, porque hay un montón, ¿cómo es esto? Se me fueron las conjugaciones, el indicativo, el subjuntivo, el imperativo, hay algunas formas de, algunas formas de conjugar, hay algunas formas, por eso dicen que
el español es una de las lenguas más difíciles en aprender. Los extranjeros dicen eso, porque hay una infinidad de conjugaciones, una afinidad de hablar, lo que no sucede en el inglés. El inglés solo hay presente, pasado y futuro. Mismo verbo, diferente escritura, pero solo los tres tiempos. Aquí en esto que les estoy mostrando, los tres están en presente, en tiempo presente. Pero mire cómo cambia la conjugación. Los tres están en presente. Entonces, por eso dicen que el español es uno de los idiomas más difíciles en aprender porque llevan diferentes conjugaciones. Y es debido a esto, ¿no? Las tres están en presente. ¿Por qué no solo utilizar una, verdad? Entonces, eh, en este caso solo revisaremos de manera superficial, de manera general, porque al momento en que nosotros hablamos, ya lo utilizamos. Nosotros al momento en que hablamos, ya utilizamos estas ocupaciones. Y por lo que yo he escuchado, leer, hablar con Gladys, hablar con Esmeralda, usan un dialecto bueno, no se equivocan tanto, no tienen fallas al momento de hablar, como por ejemplo, ni al leer, las dos leen bien, que sí he tenido chicos en otros cursos que tienen una pésima lectura o que al momento de comunicarse conmigo utilizan palabras que ni siquiera existen. Por ejemplo, el aiga no existe, es haya, ¿de acuerdo? Estas cositas se van puliendo con la lectura y con la forma de hablar. Entonces, mismo verbo, tiempo imperativo, agradecer. Agradece, agradezca, agradezcan. En lucir, luce, luzca, luzcan. Pero si se dan cuenta que en el tiempo presente del subjuntivo, en todas las conjugaciones cambia de escritura. O sea, introduce la Z y introduce la C, mientras que en el presente del indicativo solo en la primera. Ahora, con el mismo verbo vencer y surcir. ¿Qué entienden por surcir? Es una palabra que utilizan las abuelitas por lo general. Yo entiendo, licenciada, coser. Coser, ¿no es cierto? Ah, Surcir. sí, Con, yo lo he escuchado de mi abuelita. Voy a surcir esos pantalones, ¿no? Es coser, como que yo también he juntarlo escuchado, licenciada. o coser. Remendar. Remendar también sí, remendar puede ser surcir, ¿no? Pero hace referencia a esto de remendar o coser, ¿no? Entonces, al igual que los verbos anteriores en el presente indicativo, vencer solo cambia en la primera persona. Yo venzo, yo surzo. Mientras que en el presente del subjuntivo cambian en todas las conjugaciones. Ojo, las tres están en presente. No estoy ni hablando ni en pasado ni en futuro. Las tres están en presente, pero son diferentes formas de conjugar. En este caso, yo venza, yo venzo. Haciendo referencia con el de arriba, ¿no? Tú vences, tú venzas. Él o ella vence, él o ella venza. Si usted da, ¿cómo habla usted? ¿De la forma del indicativo o de la forma del subjuntivo? Las dos expresan exactamente lo mismo. Las dos expresan exactamente lo mismo. Y las dos están bien conjugadas, pero son dos maneras diferentes de expresarse. Yo, licenciada, siempre Yo- digo, ella vence. el indicativo. ¿Y tú, Esmeralda? Yo a veces mitad y mitad. Sí, ¿no? A A veces como veces que utilizo les... uno en unas ocasiones y en otro para otras ocasiones. Eso es a lo que quería llegar, en lo que ahorita Esmeralda nos dice, ¿no? Depende del contexto de la oración o depende de qué contexto usted está hablando, o usted se quiere expresar o usted quiera escribir una oración. A veces
Vamos a expresarnos de esta manera. Por ejemplo, discúlpeme, Gladys, que le tutee y le diga, tú vences. Que te diga, tú venzas. Ya. Puedo decir, tú vences, tú vences a tu esposo, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? De aquí puedo decir otra oración con tú venzas. Podría decir, depende del contexto de la oración. Espero que tú venzas a tu esposo. Si me entienden la diferencia, es como que la de arriba es más directo y esta está junto o tiene que tener un complementario de. Ahora, va a pensar y de preferencia a anotar tres verbos, solo tres, o investigue también en internet tres verbos terminados en ser o sir. El de acá abajo, en el tiempo verbal imperativo, también están presentes, ¿no? También hablamos de esta manera. También podemos decir, vence tú, o venza usted, o venzan ustedes, ¿no? Depende del contexto, en la forma en que hablemos o en que queramos expresar. Todas en tiempo presente. Licenciada, ¿tengo que hacer algo? Pensar tres verbos terminados en ser y sir. Ay, No le puse atención. Disculpe. terminados en ser o sir. Verbos, ¿no? El verbo, una acción que haga, ser o sí. Consúltelo en su teléfono o si ya se le ocurrió uno que venga a la cabeza, también. Yo tengo uno, no sé si tal vez les copie, ¿no? Conocer, conocer. ¿Cómo sería, por ejemplo, conocer en el presente del indicativo? Yo conozco o tú conoces, ¿verdad? En el presente del subjuntivo, yo conozca o tú conozcas. Y en el imperativo, ¿conoces tú? O conozca usted, o conozcan ellos. ¿No? Pero depende del contexto de la oración. Por ejemplo, en el primero de conocer, es tú conoces el centro comercial Quitumbe, por ejemplo, una. Abajo sería, eh, espero que tú conozcas cómo nos llevas, porque no, nosotros no conocemos, ¿no? Espero que tú conozcas a dónde nos llevas. Y del imperativo sería, usted, conozca usted, sería tal vez, de conocer, ¿no? Esmeralda, tienes ya un verbo. Yo tengo licenciada uno. A ver, Gladys.
Crecer. Crecer. Utilícelo en los tres tiempos, con un ejemplo así como el que yo les dije. A ver. A ver, en crecer sería yo crezco, tú creces, ¿no? Ok. En el indicativo. En el subjuntivo, yo crezca, tú crezcas. Y en el imperativo, creces tú, crezca usted o crezcan ustedes. ¿Cómo introduciríamos de estas conjugaciones en una oración o como un ejemplo, como el que yo les dije? Mm, Por ejemplo, ¿en dónde utilizaría yo crezco y dónde utilizaría yo crezca? Mismo tiempo, diferente, mismo presente, diferente forma de conjugación. ¿Dónde usted incrementaría usted eso, Gladys? Esmeralda, ¿tú ya tienes tal vez? los verbos ya tengo. Uno solo, a ver, ¿cómo, como estoy diciéndole a Gladys, cómo utilizarías en un ejemplo, dependiendo del contexto de la oración, como tú me indicaste anteriormente? Tengo el verbo envejecer. A ver, ¿cómo sería? En el presente del indicativo, yo envejezco, tú envejeces, ella envejece, nosotros envejecemos, vosotros envejeceis, ellos envejecen. Solo Entonces, puede ser entre las tres primeras personas, yo, tú, él, ¿ya? Por ejemplo, dices envejecer, ya nos indicaste en el presente indicativo. Ahora en el presente del subjuntivo, cambia, ¿verdad? ¿Cómo queda en las tres primeras personas? yo envejeza, tú envejezas, él o ella envejezan. Yo envejezca, yo envejezca, ¿de acuerdo? A ver, préstame, te indico de nuevo el lápiz, ¿no? Estamos con el ejemplo de acá. En tu caso, Esmeralda, envejecer lleva el jezca, ¿no? Como agradezca, envejezca. Hay otros, por ejemplo, terminados en ser, que solo cambian de esta manera. El verbo envejecer cambia de esta manera, ¿sí? Te confundiste con la de acá. Ajá. Ahora, dependiendo del contexto de la oración, o del momento también podría ser, ¿cómo la utilizarías? Yo puse de ejemplo con el verbo conocer. Yo dije, espero que tú conozcas acá, espero que tú conozcas el Quicentro Sur, ¿ya? Y otra sería afirmación, tú conoces el Quicentro Sur. Entonces, dependiendo del contexto, una es afirmación que le estoy afirmando, tú conoces el Quicentro Sur. El otro es como una probabilidad. Espero que conozcas el Quicentro Sur. O también como podría ser como, no sé, sí, una probabilidad está bien. ¿Cómo utilizarías tu verbo envejecer con estos dos ejemplos? En el segundo, creo que sería, espero que envejezcas a mi lado. Ya, Y
Y en el primero sería, yo espero envejezca pronto. ¿Quién desearía envejecer? No me digas eso. Ah, bueno, en sí está bien. A ver, Gladys, vamos y con eso cerramos la clase del día de hoy. Ya, en el indicativo le pondría, yo crezco muy rápido. Ya, Abajo sería, tú creces con el demasiado mismo rápido. yoga, con el mismo yo. Con el mismo El yo, primero, en el primero se puso como usted, como primera persona. En ajá, el segundo, con usted mismo. ¿Cómo sería? sería, mm, a ver, ¿Cómo dijo el primer ejemplo, Gladys? Yo yo crezco crezco muy rápido. muy rápido. En el segundo sería, o puede ser, Eso estoy diciendo. ojalá yo crezca muy pronto en mi trabajo, ¿no? De crecer en ambiente laboral, ¿no? Ojalá yo crezca muy pronto en mi trabajo, ¿de acuerdo? Es lo que Esmeraldas dijo anteriormente. Depende del contexto de la oración, cómo utilizamos. Esmeralda tuvo un error en el verbo, ella se me fue, lo conjugó mal. Recordemos que, voy a poner de nuevo mi apuntador para indicarles, vencer y agradecer, los dos terminan en ser, con la diferencia que al rato de conjugar, agradecer sería agradezca y Esmeralda usó el verbo envejecer. Entraría en este tipo de conjugación, envejezca, ella envejezca, nosotros envejezcamos, yo envejezca, ¿ya? Pero tú, Esmeralda, lo utilizaste con esta terminación. Entonces, estuvo mal eh, hablado nomás, ¿no? A mal hablado. La intención estuvo ahí, pero lo tengo que caer en cuenta que era en esta manera, ¿de acuerdo? En cuanto a Gladys, me dijo crecer. Igual, estamos acá, crecer, crezco, no en esta. Este es, solo es cuestión de, por ejemplo, yo vuelta dije conocer, también entraría acá, conozco, ¿verdad? A ver, ¿qué verbo sería solo con terminación vencer? Mm, ¿Cuál otros verbos tienen? A ver, Esmeralda, ¿qué otros verbos tiene? Tengo convencer, obedecer, Obedecer, ofrecer. obedezco, ofrezco. Es que todos están con las terminaciones de acá, ¿no? Es con. El texto está directa, venzo. ¿Y usted, Gladys, cuál tiene? Yo hice concir, A ver, conducir, reproducir, conduzco, seguimos acá, con la Z y la O, ¿no? Conduzco, reproduzco. Con estas quiero ver qué verbo podría ser solo terminado así. En sa o sea, si notan la diferencia, acá se introduce la Z y la C. hacer. Ahí reproduzco, conduzco, al igual que Esmeralda me dije envejezco. Esco. Pero a diferencia de las de acá, terminan en so o sa. Aquí es ka. Ka es la diferencia de acá. ¿Cuál sería un verbo con este tipo de terminación? A ver, voy a investigar. Verbos. Hacer. Merecer. Merezco. Predecir. Predis.
decir carecer, carezco, complazco, conozco. mm, lucir, lucir ya está. Envejecer, esparcir, esparzo, esparcir, inducir, esparcir. A ver, conjuguemos con esparcir. Yo esparzo. Entonces ahí sí entraría aquí, ¿no? Esparcir, acá. Esparcir. Yo esparzo. Tú esparces, él esparce o ella esparce. Esparcir, el verbo esparcir, sí entra en este tipo de conjugación, ¿no? Presente indicativo, pero de esta manera, que no esté la C después de la Z. La gran mayoría acá, las que ustedes investigaron, están en este tipo de conjugación. Pero esparcir, acá terminado en cir, yo esparzo, tú esparces. Entonces, ese es el sí sería un ejemplo con el de acá. Florecer, no, yo florezco. Ya le pone el co o ca al final. Florezco, amanezco. Fruncir, fruncir. A ver, yo frunzo, sí, ya entra acá otra vez, ¿no? Fruncir, yo frunzo, tú frunzo, a veces, ¿por qué frunces las cejas? Dices, ¿no? ¿Por qué frunces las cejas? Fruncir. También entra en este tipo de conjugación. Ya está claro esto, ¿no? Es solo una manera de conjugar en el mismo tiempo presente, pero depende del contexto de la oración. Verbos terminados en ser y sir. ¿De acuerdo, chicas? Hasta ahí nos vamos a quedar. Eso que nos quedó, nos faltó ver la de la O, también es buena aprender y saber en dónde utilizar la O. Por ejemplo, cuando decimos te bañas o te cambias, ¿no? Esa O también hay puntos específicos donde la tenemos que utilizar, ¿de acuerdo? Por eso vemos la siguiente clase. Gracias, chicas, por conectarse. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Gladys. Gracias, Esmeraldas. Muchas gracias. Disfruten su semana. Gracias. Hasta luego, licenciada, que le vaya muy bien, gracias.